Bienvenidos una vez más a un nuevo programa de salud emocional. Esta es la segunda parte de un tema muy interesante, sobre todo en la actualidad y permanentemente. Es un tema interesante, cómo resolver problemas. Y particularmente en la emisión de hoy vamos a estar hablando acerca de cómo manejar problemas o conflictos de carácter relacional. En la sesión pasada habíamos hablado de diferentes formas en que se expresan los conflictos, el origen, las raíces de los conflictos. Habíamos hablado del origen en el área física, orgánica, en nuestro cuerpo. También hablamos de la parte psicológica, emocional, y hoy en modo especial vamos a hablar del origen, las raíces de conflictos en el área social, relacional. Y particularmente hay tres áreas que quiero enfatizar. Una es la comunidad en la que vivimos, la otra es la comunidad de fe, la iglesia en la que podemos participar, y lo siguiente es en la familia nuclear y ampliada. Pero en modo especial hoy día vamos a ver el de la comunidad, nuestra relación con la comunidad y también con la comunidad de fe. En el próximo programa vamos a hablar acerca del área relacional, enfatizando en modo especial la familia. Ahora, cuando hablamos de comunidad y, por cierto, nuestra relación con la comunidad, la sociedad, déjeme darle algunas ideas, algunas definiciones de qué es exactamente una sociedad. Una sociedad es una comunidad de personas que interactúan, de una u otra manera interactúan entre sí, y la sociedad de las comunidades tienen distintos elementos. Uno es la identidad. Un pueblo, una ciudad o una zona rural que han estado ahí por mucho tiempo, tienen los individuos que la componen una determinada identidad, tienen intereses comunes, tienen ciertos gustos, muchas veces comparten una religión común que los unen en ciertas celebraciones religiosas. Hay cierto compromiso también en los individuos para cumplir ciertos objetivos, ciertas metas que les asegura el permanecer a lo largo del tiempo. Hay una cultura también, hay reglas de juego que determinan lo que está permitido, lo que no está permitido, los límites, las costumbres, las tradiciones, la educación que tiene una cierta comunidad. También una comunidad, inevitablemente los individuos interactúan diariamente, semanalmente, de una cierta manera, porque se encuentran en un vecindario, un lugar de trabajo, en la comunidad de fe, etc. Y también las comunidades pasan, transfieren estos patrones, esta identidad, esta modalidad de vida de generación en generación. Es interesante ver en la cultura hebrea, al comienzo de la cultura hebrea, ya en el libro de Deuteronomio en la Biblia, los hebreos estaban entrando a la tierra prometida y Dios les recuerda la importancia de obedecer las normas de Dios, las leyes, los principios, los reglamentos de una nueva alternativa distinta a los pueblos que estaban viviendo en Palestina. Y entonces, en modo especial, Dios a través de Moisés dice: de este modo a ti y a tus descendientes les irá bien. La importancia de que todo aquello que vivimos, hacemos, pensamos, nuestros hábitos de vida, inevitablemente van a impactar a nuestros hijos, nuestros nietos y tal vez a generaciones que van más allá. Es interesante cuando el apóstol Pablo habla en cartas que son escritas a iglesias en el Nuevo Testamento, cuando estaba naciendo, creciendo la comunidad cristiana en el Imperio Romano, y el apóstol Pablo se había encargado de diseminar las buenas nuevas en el Imperio Romano, en diferentes ciudades. Es interesante cómo escribe a diferentes personas que vivían en tres ciudades en particular que quiero mencionarle hoy. Uno es la ciudad de Corinto, esto es en Grecia, y el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1 y versículo 2, a la iglesia de Dios, esa iglesia cristiana que estaba naciendo en Corinto. Es interesante porque interactuamos con la comunidad, la sociedad en la que vivimos de diferentes maneras, de acuerdo a cómo está armada, estructurada esa sociedad. Por ejemplo, la ciudad de Corinto, donde
el apóstol Pablo le estaba escribiendo a estos creyentes nuevos que estaban formando esa iglesia. Era una ciudad portuaria, un rico centro comercial griego. Cuando hay un rico centro comercial en el mundo primitivo, eso había mucha gente, mucho ruido, gente de diferentes lugares, de diferentes países, una zona portuaria, había muchos barcos, mucha gente inmigrando, mucha gente pasando por el lugar, por la ciudad. Había un teatro al aire libre que podía alojar hasta 20.000 personas. Los griegos le daban mucha importancia a las competencias atléticas, deportivas. Interesante la religión. La religión era politeísta. En Grecia, en aquel tiempo, había lugar para todos los dioses habidos y por haber. Había todos los mitos religiosos habidos y por haber. Estaba el teatro, el templo particularmente de la gran diosa para los griegos en aquel tiempo, Afrodita, o Venus para los romanos, la diosa del amor, la diosa de la fertilidad. Y justamente para celebrar esto se practicaba lo que llamaban la prostitución sagrada, y particularmente en el templo de Afrodita había unas 1000 prostitutas que en la tarde venían a la ciudad de Corinto y se ofrecían libremente. Así que particularmente en el ambiente social, la cultura de Corinto tenía una gran variedad, un gran libertinaje. Había un dicho que se decía justamente en la ciudad de Corinto, que es korintiasomai, esto es una palabra griega, hacer el Corinto, donde la gente venía para practicar toda forma de distorsión sexual. Y se promovía de todo tipo de vicios. Así que la ciudad estaba envuelto en este ambiente, y el apóstol Pablo les habla a los que componían la iglesia de Corinto, les habla de problemas que había, divisiones, desórdenes morales. Un joven estaba teniendo relaciones sexuales, por ejemplo, con la esposa del papá, se ve una segunda esposa. Había desórdenes en el área sexual, que era típico de la gente que venía de esa ciudad, comidas ofrecidas a los ídolos, había una enorme variedad de ídolos, porque la religión era politeísta. Ahora, vamos a otra ciudad de la cual el apóstol Pablo también le está hablando. Recuerdan que él estaba distribuyendo, llevando el evangelio de las buenas nuevas a todo el mundo, el Imperio Romano. Y les escribe a la gente que estaba viviendo en la ciudad de Galacia. Esto es en el Asia Menor, y en Gálatas capítulo 1, versículo 2 dice, a los hermanos en Galacia. Ahora, interesante, Galacia fue formada por galos. Era otra ciudad completamente diferente a lo que estaba mencionando recién de la ciudad de Corinto en Grecia. Los galos o los franceses eran inmigrantes, habían inmigrado al Asia Menor y estaban como inmigrantes muy pobres, habían sido derrotados, rechazados en el área donde vivían y habían venido a poblar justamente el Asia Menor. Y interesante, como tenían otra estructura religiosa y creían que los griegos particularmente, que habían llenado todo el Imperio Romano de su politeísmo, de los dioses del Olimpo. Interesante, vinieron a destruir en la ciudad de Delfos, o Delfi. Era una ciudad muy pagana y particularmente se adoraba a Apolos, que en el politeísmo griego era el hijo de Zeus, uno de los dioses más importantes de la mitología griega. Y se habían identificado con la cultura griega, estas personas que venían de Francia, pero los cristianos habían sido impactados por judíos también, judíos cristianos que exigían el cumplimiento de la ley de Moisés, y había todo un conflicto, y Pablo estaba a través de la carta de Gálatas, estaba tratando de darle instrucción acerca de cómo lidiar con problemas que habían surgido. Interesante, una tercera y última ciudad a la que me quiero referir es la ciudad de Colosas, también en el Asia Menor, lo que hoy
es Turquía, y Colosenses capítulo 1 y versículo 2, el apóstol Pablo dice, se refiere la carta a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Ahora, otra ciudad completamente diferente, un gran centro comercial, en el centro ahí del Asia Menor. Una ciudad grande, una ciudad rica, la gente venía para hacer dinero, establecer sus negocios, pero estaba en decadencia en ese tiempo. Producían en aquel tiempo una lana teñida de color violeta que la llamaban Colossinus. Pero era una ciudad en decadencia en ese tiempo, una ciudad muy multicultural, gente de todo el Imperio Romano había venido porque estaban atraídos por el comercio y la posibilidad de tener una buena vida. Entonces la religión también había sido complicada con una mezcla del legalismo judío, toda la filosofía griega, el politeísmo griego. También, como había mucha gente del Medio Oriente, el misticismo oriental había formado parte de la religión en Colosas, y los cristianos estaban siendo instruidos por el apóstol Pablo acerca de, bueno, cómo vivir en medio de una ciudad que había sido muy próspera, ahora estaba en decadencia y con toda esta mezcla y esta confusión religiosa. Interesante, ¿verdad? Que nos habla de cómo interactuamos con las ciudades, las culturas, los sistemas donde estamos viviendo. Déjeme decirle que la palabra mundo, hoy hablamos de sociedad, de sistema, pero la palabra mundo en la Biblia tiene dos acepciones, dos definiciones. Uno es el planeta Tierra, el mundo, la humanidad. La Biblia permanentemente nos habla de cómo Dios ama al ser humano, al cual ha creado, ha formado. Pero también la otra palabra mundo es la palabra cosmos, es una palabra griega, de donde viene de una palabra griega, que significa sistema, un sistema de vida. Aun cuando, y la Biblia identifica claramente que hay un mundo, una humanidad a la cual Dios ama, y esa humanidad, desde que está en el planeta Tierra, formó un cosmos, un sistema de funcionamiento, una estructura, un orden, una sociedad, un sistema, una organización humana con principios de vida, de cómo regir la vida humana, que está completamente opuesta al diseño del reino de Dios. De ahí que hay una gran diferencia entre lo que muchas veces nos habla la Biblia de que Dios ama al ser humano, ama a la humanidad, y Jesús mismo vino a morir por la humanidad, a redimir la humanidad, pero Dios no está de acuerdo con el cosmos, ese sistema de vida, de funcionamiento que está opuesto a los principios del reino de Dios. El apóstol Pablo, por ejemplo, dice en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 8, cuídense de que nadie les cautive con la vana y engañosa filosofía. Muchas veces las filosofías humanas han tratado de entender, de interpretar la vida humana de una manera humana sin conexión con los principios de Dios para la vida. Engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, sigue diciendo la que está de acuerdo con los principios de este mundo. Volvemos a la palabra cosmos, esa filosofía humana opuesta a los principios de Dios y no conforme a Cristo. También en Romanos capítulo 12 y versículo 2, el apóstol Pablo dice, no se amolden, no tomen el molde, no tomen la forma del mundo actual. Vivimos en el mundo, sin embargo podemos vivir de una manera diferente. Si usted es una persona de fe y se identifica como cristiano, como persona de fe, entonces tiene un buen consejo acerca de no se amolden a este sistema. Pero vamos a mirar un poquito más con más profundidad esto. Particularmente aquellos que vivimos en los Estados Unidos, uno se pregunta, bueno, ¿cómo vivir, cómo interactuar, cómo vivir de una manera saludable y eficaz en una sociedad multicultural, multirracial, multiétnica, extremadamente tecnificada? Fácil, no es fácil de vivir. Como toda sociedad y como toda cultura humana, tiene sus pros y sus contras. Y déjeme mirar un poquitito esto. Pros de la posibilidad de vivir en los Estados Unidos. En primer lugar, y viviendo en Estados Unidos por muchos años como inmigrante, déjeme decirle algunas cosas. No es ningún paraíso, pero sí el sistema
favorece, y hay algunos elementos positivos que quiero compartirles. Favorece la libertad y la igualdad de oportunidades, la facilidad para el desarrollo de logros. Uno puede planificar y tener un recorrido donde uno puede tener ciertos logros a través del tiempo. Podemos tener logros en el terreno personal, en el terreno familiar. Podemos, en la medida en que se produce, tener cierta comodidad material. Podemos tener la posibilidad de ser gente productiva y trabajar en aquello que a uno le gusta o en aquello a lo cual se ha preparado, aquello donde uno tiene dones, capacidades, estudios. Podemos tener cierto nivel de eficiencia, de progreso. En los Estados Unidos la vida se ve mucho en términos de progresar. Año tras año la gente piensa en materia de progreso, en desarrollo. También está la posibilidad, y es importantísimo para jóvenes, para adultos, estudiar, educarse. Esto genera la posibilidad de progreso, desarrollo. Hay enormes posibilidades para gente que estudia o que ha estudiado. También es una sociedad que tiene una estructura de leyes, de reglas, que se esperan que sean respetados. Déjeme contarle una simple experiencia. Tiempito atrás, en el verano pasado, hubo mucho calor. Simplemente pasé por un lugar, mi esposa me llamó: ¿podías pasar a buscar algo que ya está comprado en el supermercado? Simplemente lo pagas y lo llevas. Pensé, venía con mi perrito, hacía mucho calor, pensé, bueno, esto me va a tomar 1 o 2 minutos, simplemente recoger esto y pagarlo. Entonces dejé a mi perrito dentro del auto. Hacía mucho calor. No es legal dejar a un ser humano o a un perrito dentro de un auto con temperaturas muy frías o muy calientes. Así que entré simplemente y en un par de minutos salí. Sin embargo, cuando ya salí, había una persona que le estaba sacando fotos a mi auto, al perrito dentro del auto, a la patente del auto, y inmediatamente estaba procurando llamar a la Sociedad de Protección de los Animales. Y eso puede implicar que puedo tener un problema y probablemente perder al animal como una forma de abuso al animal. Qué fácil de pronto es violar una cierta ley, una cierta disposición, y de pronto perder familia, bienes, una mascota, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez más, volvemos a una estructura de leyes que se espera que sean muy respetadas. Ahora, como toda sociedad, tiene su parte negativa. Esto que llamamos factores de riesgo. En primer lugar, el primer factor de riesgo en los Estados Unidos es que es una sociedad de consumo. Al vivir en una sociedad de consumo, el bienestar es entendido como la posesión y la acumulación de bienes materiales. El sistema tiene en esta sociedad muchas herramientas, y en la parte tecnológica tiene unas herramientas increíbles para crear insatisfacción y estimular al consumo de bienes, aunque no sean necesarios, como una expresión de éxito. Y hablando de sociedad de consumo, el consumismo puede traer serios problemas al individuo, a la familia. Se ve a muchísima gente, millones de personas en este tiempo, endeudados hasta el cuello, en esto que llamamos una nueva forma de esclavitud, que es la esclavitud financiera. Hay gente que está esclavo por el resto de la vida, por haber comprado, adquirido cosas que no pueden pagar. Pueden crear problemas morales, relacionales, familiares, espirituales. Una de las causas grandes de divorcio hoy día en los Estados Unidos son justamente los problemas materiales, el endeudamiento. Ahora, hay otros factores de riesgo en esta sociedad en la que vivimos. Todo lo que es el social media, los medios sociales, relacionales a través de los sistemas de comunicación, tecnología. Los medios, tanto internet, telefonía, abren puertas muy positivas a la información, la educación, las compras, la comunicación inmediata, la comodidad, pero también abren unas puertas tremendas, negativas. La realidad virtual puede, en primer lugar, desconectar emocionalmente a las personas. Se ve mucho en niños, en adolescentes, completamente desconectados del mundo real, cambiándolo por una realidad virtual.
el peligro del robo de información personal, la pérdida de identidad, el cyberbullying, todo lo que es el bullying cibernético, el acceso indiscriminado a contenidos sensibles de tipo sexual, erótico, violencia, problemas legales, estafas, pérdida de la identidad, adicción digital. Se ve en un crecimiento fantástico este tema de la adicción digital. Hoy adolescentes están pasando, y muchos niños pasando 10, 12 horas conectados a través de telefonía. El contacto con personas peligrosas, relaciones digitales, todo esto tiene que ver con los medios. También en los Estados Unidos estamos teniendo una epidemia de drogas y de alcohol que está impactando de una manera seria adolescentes, jóvenes, adultos. La edad promedio para el inicio del consumo de alcohol es alrededor de 13 años. Hoy estadísticas actuales nos hablan de un 25% de jóvenes entre 18 a 20 años que reportan haber consumido alguna droga durante el mes anterior de una encuesta nacional que se ha tomado. La crisis de heroína sigue increíblemente alta. Hoy el fentanilo, particularmente, una droga de consumo muy común en los 2 años pasados, en 2018-2019, fue la causa de muerte de unas 80.000 personas por año, 80.000 personas por año, mayormente gente joven. Marihuana es la droga de mayor consumo hoy entre los jóvenes, está siendo autorizada la marihuana recreacional en más y más y más estados. Hay planes para que sea legalizada en toda la nación. Y en Estados Unidos hoy día consumimos el 60 al 70% de la droga que se produce en el mundo, de ahí que se crea tanto este ambiente de mafias, pandillas para la distribución de droga, y aquí en Estados Unidos se consumen de todo tipo de drogas, estimulantes, depresores, alucinógenos, tabaco, cigarrillos electrónicos, etcétera, etcétera, con el impacto que tiene en el cuerpo, en la mente, en la sociedad. Tenemos también, hablando de elementos negativos de la sociedad para tener en cuenta, ya que pueden crear serios problemas, violencia, tanto en las escuelas como en la comunidad. Hoy día en comunidades y escuelas pueden convertirse en una verdadera zona de guerra. Todo lo que es el bullying en escuelas está siendo tremendo, el aumento increíble de niños jóvenes que se suicidan, se ahorcan o toman drogas, y muchas veces mirando la historia de ellos se descubre un alto índice de violencia a través de los medios. Muy común, asesinatos por armas, violencia racial, víctimas de disparos, víctimas inocentes de disparos de arma de fuego, apuñalamientos, peleas, suicidios. En el año 2018 se produjeron unos 6.572 incidentes, algunos de ellos incidentes masivos con armas de fuego y con muertes de personas. 6.572 incidentes, esto es mucho. 30 de estos fueron tiroteos en masa, en modo especial en escuelas. Muchos niños, adolescentes no saben al ir a las escuelas si van a volver vivos. En el año 2020 estamos teniendo, junto con la crisis de la pandemia actual, teniendo protestas pacíficas, no pacíficas. Yo estoy viviendo en el área de la ciudad de Chicago, donde hemos tenido unas protestas increíbles que no se habían visto en muchísimos años. Tiroteos, muertes, injusticias, robos en comercios, serias expresiones de racismo, discriminación, donde sin duda el gobierno tiene un tremendo desafío procurando ver cómo resolver, orientar esto. Tenemos también como sociedad de consumo, que le había mencionado, todo el materialismo, el consumismo. Vivimos en una sociedad donde se promueve el materialismo, el consumismo. Niños aprenden que la medida del éxito y la felicidad en la vida viene por la cantidad de artículos materiales que poseen. Esto implica que muchas veces los mismos padres, para sacarse de encima a los hijos, para que estén entretenidos, tienen 1 año y medio, 2 años, y ya le están dando un teléfono celular, una tableta, un elemento electrónico, y los niños pueden pasar horas y días
y todo el auge del consumo, de ropa, de lo que sea. Desde la infancia se modela una mentalidad de conseguir lo que queremos, cuando queremos, como queremos. Esto tiene un serio impacto en la identidad. Valores relativos es algo que está impactando a todo nuestro mundo, particularmente en los Estados Unidos. Estamos hablando de valores subjetivos donde no hay normas claras, no hay normas finales para definir la conducta humana, qué está bien, qué está mal, qué es lo bueno, qué es lo malo. Valores espirituales, morales, familiares, relacionales que guían o han guiado al comportamiento humano a través del siglo, están en pleno cambio, en plena redefinición. Hoy día definir qué es una familia, definir sexualidad es algo extremadamente complicado. Lo que está bien para cada uno es definido como un valor que debe ser aceptado, como parte de no aceptar valores que son más estables, más absolutos, que han estado ahí en la humanidad por siglos. Es difícil definir y diferenciar también lo bueno y lo malo, el bien, el mal. Me hace acordar a una descripción en su tiempo en la cultura hebrea que hace el profeta Isaías en el capítulo 5 y versículo 20 del libro de Isaías en la Biblia, donde el profeta dice: llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, hablando de cómo en aquel tiempo se habían confundido los valores. Todo había empezado a ser relativo y esto tiene un impacto tremendo en el individuo, en sus valores, en su conciencia, en su familia, valores que se expanden también a la comunidad. Tenemos también un índice elevadísimo de personas con enfermedades físicas y mentales. Obesidad es una de esas enfermedades que empieza ya desde muy niño. Hoy tenemos un porcentaje elevadísimo en nuestra cultura hispana, un 45% de niños de la cultura hispana tienen problemas de obesidad, con todo el impacto que tiene en el presente, en el futuro. Y obviamente todo lo que es el pasar horas sentados mirando videojuegos, jugando, todo lo que es internet, comida rápida, la vida sedentaria, y entonces impacta tremendamente una abundancia de comida, que muchas veces es, como la definimos, comida chatarra. Una enorme cantidad de personas lidian con alta presión, problemas cardíacos, cáncer, diabetes. Jóvenes en modo especial están experimentando un alto nivel de depresión, de ansiedad. Particularmente se ha incrementado tremendamente en este tiempo de pandemia. Suicidio se ha incrementado en un porcentaje elevadísimo. El involucramiento de jóvenes en conductas antisociales y conductas adictivas, la gente está adicta a todo. Otro elemento también que son factores de riesgo que generan problemas es la discriminación, el racismo. Hablando de discriminar, déjeme darle una pequeña definición. Significa tratar a alguien de una manera injusta, basado en género, físico, estatus social, edad, estatus económico, religión, etc. Discriminación sexual particularmente consiste en declarar superior al sexo masculino encima del sexo femenino. Y racismo es particularmente un tipo de discriminación basado en la idea de que la raza blanca es superior y está por encima de todas las razas. Y eso hoy en Estados Unidos es un problema serísimo. En todo el país una enorme cantidad de manifestaciones pacíficas y violentas han tenido origen en la queja y en la búsqueda, obviamente, de una sociedad más ecualitaria, más balanceada. Otro elemento importante es el desarrollo y la sexualización prematura. Una enorme cantidad de niños jóvenes están en el mercado de producción de bienes. Muchos quieren ser influencers, influenciar a otros a la compra, al consumo, y es asombroso el mercado billonario de artículos que también implica que niños y jóvenes entran en esa sexualización prematura.
El tema de delincuencias y pandillas es algo muy común en los Estados Unidos, particularmente le mencioné que vivo en el área, no exactamente en la ciudad de Chicago, pero en el área de la ciudad de Chicago hay unas 110.000 personas, mayormente jóvenes, 110.000 jóvenes que forman parte de una u otra manera de pandillas. Los miembros de pandillas suelen ser en general adolescentes y jóvenes. Un gran porcentaje de jóvenes afroamericanos e hispanos forman parte de estas pandillas, jóvenes entre 12 a 21 años con problemas normalmente de conducta, malas relaciones familiares, adicciones. Las pandillas están activas en captar jóvenes, por lo general se unen a estos grupos en búsqueda de reconocimiento, en un sentido de pertenencia, y pandillas pueden dedicarse fácilmente al control de áreas de la ciudad a los cuales sienten que son dueños y esa área de la ciudad les pertenece, al narcotráfico, por supuesto, al robo, entre otras actividades ilegales. Problemas legales, es muy fácil tener problemas legales en una sociedad que tiene tantas normas, tantas reglas, y violarlas implica que rápidamente uno puede pagar consecuencias. Muchas familias y particularmente muchas familias en nuestra cultura hispana están experimentando problemas en el área de violencia. Se ha incrementado enormemente en este tiempo de pandemia la violencia intrafamiliar, divorcio, endeudamiento irracional. Mucha gente en todo el país está endeudando por la compra irracional de bienes que no van a poder pagar. Algunos no van a poder pagar nunca y van a perder todo. Racismo y discriminación es un problema serio que puede llevar a serias consecuencias, aún de agresión y muerte. Todo lo que es drogas, alcohol, DUI, particularmente el manejar bajo estado de influencia de alcohol o drogas, genera un récord que no se limpia nunca en la historia de mientras uno vive en este país. El tema de inmigración es un tema complejo en este momento. Todo esto nos revela algo. Estoy hablando un poquito de la realidad de aquellos que vivimos en los Estados Unidos, pero en el mundo entero vivimos en un mundo quebrado, quebrado por reglas, corrupción, política, injusticia, avaricia, enfermedad, dolor, explotación sexual de menores, miseria en muchos países extrema, catástrofes climáticas, guerras étnicas, eliminar etnias, grupos culturales enteros en ciertos países. La pandemia actual ha agregado en el mundo entero una enorme miseria, cambios y la necesidad próxima de adaptarnos a una nueva normalidad que todavía es un signo de pregunta acerca de qué viene en la nueva normalidad, qué nuevas cosas tenemos que esperar. Cada país tiene sus reglas, sus normas, sus gobiernos de cómo procuran resolver los problemas que se presentan. El apóstol Pablo nos recuerda una vez más algo que cada vez los que vivimos en este planeta, en esta etapa de la historia, estamos experimentando. El apóstol Pablo dice, sabemos que la creación, toda la creación gime, tiene un gemido interior, tiene un llanto, un anhelo de cambio, como si tuviera dolores de parto, hablando de los dolores que estamos experimentando como civilización humana en esta etapa de la historia. Y el apóstol Pablo completa la expresión diciendo, esperando la redención. Y por cierto, Dios tiene un plan, un propósito para este mundo y hay una redención. Ahora, todo esto nos habla también a nivel de cómo se crean problemas a nivel social, relacional, que es el tema que nos ocupa hoy. El tema es cómo usted y yo estamos conectados como individuos, como familia, cómo estamos conectados a esta sociedad, a este sistema. Todo esto que tiene que ver con conexión, adaptación. Para personas que viven en un determinado país, ciudad, cultura, y ni que hablar para gente inmigrante, como aquellos que hemos inmigrado, nosotros inmigramos hace muchos años aquí a los Estados Unidos, la necesidad de tres elementos importantísimos, como son en primer lugar procurar adaptarnos. Hemos cambiado de ecología, vivíamos en otro país, en otro sistema, en otra cultura, y de pronto tenemos que adaptarnos para poder vivir de la mejor manera posible a otro país, otro sistema, otra cultura. Esto tiene que ver también con integración, la importancia de integrarse a la comunidad, asimilarse, poder prevenir, poder evitar
crearnos problemas y por último desarrollarnos. Particularmente en la sociedad en la que vivimos hay mucha oportunidad en la medida en que gente se integra, se asimila, una enorme posibilidad de este desarrollo. Esto nos habla de la necesidad de vivir como familias eficientes. Las familias eficientes, tanto aquí, lo que estoy hablando en Estados Unidos, como en cualquier otro lugar, las familias eficientes, y si son familias que cultivan fe y son gente de fe, desarrollan un proyecto de vida. No viven de cualquier manera, no viven en el ahí se va. Desarrollan un proyecto de vida para el corto plazo, el largo plazo, un proyecto elegido, definido. Previenen la creación de problemas. Problemas vamos a tener siempre. Espere problemas. Es inevitable que vamos a tener problemas. Pero podemos prevenir en la medida en que sabemos cómo se crean ciertos problemas, podemos prevenir. Gente que consume alcohol y drogas va a tener problemas, muchos problemas. Pérdidas de todo tipo. Ganancias cada vez más se van a acercar a cero. Ok, qué buen momento de prevenir. Tiene situaciones de violencia doméstica, abuso, problemas matrimoniales. Qué buena manera de prevenir problemas, buscar solución, buscar ayuda, de tal manera de seguir viviendo como familias eficientes. En vez de crear problemas, tratar de buscar soluciones. Es importante también en este punto de vivir como familias eficientes la importancia de aprender a vivir en el aquí, en el ahora, con esperanza, con propósito, aprender a trabajar en trabajos útiles, ser eficientes mayordomos de la vida, del tiempo. Es importante para nuestros hijos, mencionaba al comienzo del programa, que vamos a transmitir de generación en generación nuestra identidad, una serie de valores, cultura. Es importante hoy día más que nunca en el mundo actual ayudar a que nuestros hijos aprovechen las múltiples oportunidades de desarrollo, de educación, de progreso para tener un futuro más próspero en un mundo tan incierto. Es importante también, si usted es una familia de fe, vivir con nuestras convicciones cristianas, influir a la comunidad en la que estamos viviendo con amor, con compasión, con servicio, con justicia, no ser como una isla aislada de todos, sino gente cristiana es llamada a influir, a amar a su comunidad una vez más, con servicio, con justicia, con compasión. Algunas ideas más, por último, de relacionarnos con la comunidad. Es importante para familias hoy día, para individuos, vivir con responsabilidad, vivir con orden, vivir como un ciudadano eficaz, útil, productivo, no mirar solo como yo estoy viviendo en mi mundo pequeño, en mi micromundo, sino mirarnos como individuos, cómo poder ser útiles en la comunidad en la que estamos viviendo. Vivir en el presente, vivir en el aquí y en la ahora, pero también planificar y prepararse para el futuro. Hay un futuro hacia el cual nos dirigimos. Es importante poder respetar la ley, las autoridades. El apóstol Pablo nos recuerda en el libro de Romanos, en el capítulo 7, la importancia para gente que se denomina cristiana, gente de fe, la sujeción a las autoridades públicas, el orar por las autoridades, el obedecer normas, leyes que no están en contra de los principios de Dios para la vida, para vivir en paz. Todo esto tiene que ver con ser ciudadanos que influyen de una manera positiva al país, a la ciudad, a la comunidad en la que viven, influir con el amor de Dios, sirviendo a la comunidad. Gente cristiana debieran ser los que mejor sirven a su comunidad. Y es importante en la complejidad del país en que vivimos en este momento, sobre todo la complejidad que los medios tecnológicos, electrónicos, le han agregado a nuestro mundo, aprender a navegar de una manera eficiente en el sistema en el que vivimos. Aprender, crecer, desarrollarnos. Déjeme darle un toquecito final a otro de los problemas que hemos mencionado. He hablado en el programa anterior de problemas físicos, psicológicos, emocionales, y en este programa hemos hablado de aquellos áreas, conflictos, problemas que se nos pueden crear con la sociedad, la comunidad. Y déjeme darle un toquecito final a conflictos en la dimensión espiritual. Es interesante a nivel de vida espiritual que hacemos una
diferencia entre una espiritualidad tóxica y una espiritualidad saludable. Cuando hablamos de espiritualidad tóxica, ¿qué es posible? Mucha gente está cultivando una experiencia religiosa, una experiencia espiritual que es tóxica, que es negativa, una espiritualidad que está desconectada de la vida psicológica, emocional, relacional. Hay un cultivo místico de valores espirituales o religiosos que desconectan al individuo de la realidad actual, y mucha gente así vive en negación de la realidad, y definitivamente que es una espiritualidad negativa que no hay que cultivarla. Mucha gente también en esta espiritualidad tóxica cultiva hábitos pecaminosos, no renuncia a lo malo. Esto puede dañar en el corto o en el largo plazo inevitablemente nuestra vida, puede dañar la vida de otros. Mucha gente también en esta espiritualidad tóxica tiene creencias místicas, erróneas, que impactan el pensamiento, impactan el desarrollo, el crecimiento de la persona, impactan la conducta con la cual la persona se va a manejar. Mucha gente en esta espiritualidad tóxica tienen problemas, pero lo disimulan la culpa, la angustia, la depresión, los conflictos, la debilidad, el fracaso, y parece que todo es místico, todo tiene una explicación religiosa, y a veces es parte de esa fantasía religiosa que gente puede cultivar erróneamente. Gente con una espiritualidad tóxica a veces se siente en un nivel superior y que puede juzgar y criticar la vida de otras personas. Jesús particularmente enseñó muchas veces, de muchas maneras, lo vemos en los evangelios, acerca de una religiosidad tóxica, negativa, improductiva, y la importancia de cultivar una genuina espiritualidad en relación con Dios. También dentro de la vida espiritual debemos entender que podemos tener contacto, conexión con el mundo espiritual de maldad. Nuestra naturaleza humana es atraída por deseos específicos que abren toda una serie de vulnerabilidades, de debilidades, abren la puerta a la relación con lo oculto. En nuestra cultura hispana, como en toda otra cultura, también tenemos una enorme cantidad de expresiones de hechicería, rituales, aún rituales directamente satánicos. Podemos experimentar gente que abre las puertas al mundo espiritual de maldad, puede experimentar aún la posesión de huestes espirituales de maldad. Y en la medida en que estamos en contacto, o que gente se pone en contacto con el mundo espiritual de maldad, va a experimentar experiencias negativas, aún la enfermedad física, emocional y aún la muerte. Es interesante en Marcos capítulo 1, versículos 32 al 34, donde el escritor, Marcos, de este evangelio, registra en el ministerio de Jesús, que dice: al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos, y agrega, y los endemoniados. Y dice la Escritura que Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades, y el evangelista hace un énfasis en también expulsó a muchos demonios. Cuando gente está en relación o ha estado en relación con el mundo espiritual de maldad directamente, esto requiere, se ha introducido esa persona en una lucha espiritual con el mundo espiritual de maldad que requiere mecanismos de liberación real. Esto no es fantasía. Cuando gente cultiva una espiritualidad sana, saludable, hoy la entendemos y la definimos como una espiritualidad emocionalmente saludable. Esto es, el vínculo y el desarrollo de la relación con Dios, entre el ser humano y Dios, comenzando con un nacimiento espiritual. Cuando gente entrega su vida a Jesucristo, acepta los beneficios de la cruz, los beneficios de la muerte de Jesucristo por nuestros pecados, y continúa con un crecimiento saludable, permitiendo justamente que el Espíritu Santo gobierne la vida. Estamos hablando en esta espiritualidad saludable de una identidad, de una expresión de un estilo de vida que abarca la vida psicológica, física, relacional, esto es, todas las áreas de vida, consistente con los principios de Dios para la vida, donde personas que quieren crecer saludablemente aprenden a través del conocimiento de la Biblia, la palabra de Dios,
porque somos nueva creación, finalmente somos nueva creación. Si personas están en conexión, han nacido espiritualmente, están en esta conexión con Jesús, son nueva creación, ya no son vieja creación, no son nueva creación. Esto no quiere decir que automáticamente todo cambia y tenemos un lavado de cerebro. Esto es un proceso que va a durar toda la vida, donde nos adaptamos a una nueva vida, una nueva identidad. Y gente con una espiritualidad emocionalmente saludable tienen propósito en su vida, tienen un sentido de vida. Esto los equipa a enfrentar con fe los desafíos contemporáneos. Los desafíos actuales que tenemos son fenomenales. Y gente de fe necesitamos aprender a ver cómo adaptarnos, cómo integrar los principios del reino de Dios para enfrentar justamente los múltiples desafíos contemporáneos. También gente con una espiritualidad saludable generalmente tiene valores, creencias y una pertenencia a una cierta comunidad de fe. Déjeme darle algunas ideas al respecto. Usted puede ver un gráfico en la pantalla donde hablamos de una vieja naturaleza, la naturaleza humana con la que nacemos y va a estar ahí por el resto de nuestra vida hasta la muerte, y una nueva naturaleza. Aquellos que han nacido espiritualmente tienen una nueva naturaleza, es parte de lo que mencionaba unos momentos atrás de ser nueva creación. Y usted puede ver el yo, nuestro ser, nuestra identidad, nuestra personalidad, nuestra identidad particular. Puede ser influida por la vieja naturaleza o por la nueva naturaleza. Si no tenemos una nueva naturaleza espiritual, somos influidos por una vieja naturaleza con la cual hemos nacido. Si nacemos espiritualmente, esto es la aceptación de Jesús a nuestras vidas, el poder aprender a vivir como Dios quiere, el plan, el propósito, el diseño. Entonces, más y más esta nueva naturaleza espiritual va a llevar a controlar la vida. Buena pregunta, ¿quién controla nuestra vida? ¿Somos controlados en nuestra identidad por los principios de esa vieja naturaleza o de esta nueva naturaleza espiritual? Aprender esta nueva naturaleza es parte de, una vez más, esa espiritualidad emocionalmente sana. Ahora, le mencionaba que gente de fe que quiere cultivar esta espiritualidad sana generalmente forma parte de una comunidad de fe, de una iglesia. El propósito saludable de una iglesia es ayudar a las personas a conectarse con Dios y a crecer en una fe en Jesús saludable. Estoy hablando de fe cristiana. Esto la hace una comunidad sana, sanadora, restauradora, que testifica de la obra de Dios y de la obra que Dios hace, transformando individuos y comunidades. Y es importante para una iglesia, una comunidad de fe saludable, aprender a vivir en los principios del reino de Dios. Un reino definido por la justicia, un amor que da, un amor que entrega, por la rectitud, la bondad, el amor de unos a otros, las relaciones humanas de armonía. No estamos hablando de una comunidad de fe perfecta, pero estamos hablando de una comunidad que respeta los principios de un reino diferente. Y también una comunidad de fe saludable no es una isla desierta en la comunidad, una isla aislada obviamente de su comunidad, sino una iglesia que forma parte de su comunidad, que interactúa con su comunidad, que está preocupada por los problemas de la comunidad y que sirven finalmente a su comunidad. Ahora, estamos hablando de problemas. En la vida espiritual podemos tener problemas y en la comunidad de fe también podemos tener problemas. No estamos hablando de que es una comunidad perfecta. En una iglesia puede haber muchas áreas donde pueden surgir muchos problemas, actitudes pecaminosas que se transforman en conflictos abiertos, puede haber conflictos con el liderazgo. A veces el liderazgo puede abusar de su poder, de su influencia controladora de los miembros, y los miembros pueden tener serios conflictos con el liderazgo. Puede haber conflictos, de una enorme cantidad de conflictos, una variedad de conflictos entre los miembros. Según las normas bíblicas, la Biblia contiene normas, principios para ver cómo resolver los problemas relacionales en la comunidad de fe. Tiene ampliamente, en toda la Biblia encontramos esos principios para procurar
vivir en armonía, en paz los unos con otros, pero también cada congregación, según los énfasis, según la teología, las doctrinas que tiene cada congregación, saben cómo enfrentar de una manera madura los diferentes conflictos, ya que evitar enfrentar los conflictos va a traer puertas justamente a más conflictos. Así que somos animados a participar de una comunidad de fe. Asegúrese de que sea una comunidad de fe sana, saludable, donde podemos involucrarnos, podemos participar, podemos tener una conexión sana, saludable con los miembros justamente del cuerpo. Podemos aprender algo tan importante, aprender de las Escrituras. Esto es un aprendizaje por el resto de la vida, más y más y más aprender qué es lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, para conducirnos en este mundo. Orar unos por otros, aprender unos de otros, descubrir los dones. Dios nos ha dado dones, talentos, capacidades, descubrir los dones que Dios ha dado a cada uno y ver, bueno, cómo vamos a servir con esos dones a través de un ministerio específico. Ahí está donde las iglesias, las comunidades de fe tienen que crear estructuras para que gente con diferentes dones, capacidades, recursos puedan expresar esos recursos y dar de nuestro tiempo. Dar es un principio, la Biblia lo muestra como un importante principio de abundancia. Dar de nuestro tiempo, de nuestra vida, de nuestros recursos económicos para no solo enriquecer en todo punto de vista la comunidad de fe, pero también impactar, influir positivamente a la comunidad. Hemos hablado de conflictos sociales, relacionales con la comunidad en la que vivimos, conflictos espirituales. Muchas veces esto nos abre la puerta a pensar, ay, tengo conflictos. Bueno, muchas veces tenemos conflictos y no sabemos qué hacer con estos conflictos. Si necesita ayuda, busque ayuda. Según los niveles y los tipos de conflictos hay una necesidad de ayuda adecuada, apropiada. Hay, desde un punto de vista de estructura, miramos tres tipos de ayuda. Uno es la ayuda informal de amigos, de familiares maduros, de hermanos mayores, de mentores. Podemos tener una ayuda semiprofesional de mentores más educados, más preparados, líderes de grupos con más educación y formación para entender problemas y dar sugerencias y consejos de cómo enfrentar esos problemas. Ministros, por supuesto, pastores, ministros en la comunidad de fe que pueden, en la medida en que tienen una mayor preparación, una mayor experiencia en su trabajo con personas, pueden ser excelentes orientadores y consejeros. Pero hay gente definitivamente que está experimentando problemas de salud física, mental, familiar, problemas legales, que requieren inevitablemente en la sociedad en la que vivimos la intervención de profesionales. Hablando de una múltiple variedad de consejeros, abogados, médicos, trabajadores sociales, etc. Según el tipo y el nivel de problema, uno debe ver qué tipo de profesional uno debe buscar. Déjeme compartirle una lámina final, un pasaje final que nos habla de esperanza en todo esto que es orientarnos y ver cómo vamos a orientar y enfocar la resolución de problemas. El salmista tiene un anhelo, un deseo que quiero compartirte para que a ti, a mí, Dios nos bendiga con sabiduría en todo esto que es resolver problemas. Salmo 21, que el Señor te responda en el día de conflicto. Qué hermoso, ¿verdad? Tenemos conflictos y levantamos nuestras manos, nuestros ojos al cielo, esperando la intervención de un Dios sabio, un Dios poderoso, un Dios misericordioso, un Dios creador, un Dios que creó todas las cosas, un Dios que nos dio vida. Que el Señor te responda en el día de conflicto y que Dios te proteja. En una enorme cantidad de conflictos no cabe duda de que tenemos problemas que van más allá de nuestro control y necesitamos la protección, el cuidado de Dios. Y también el salmista termina diciendo, te envíe ayuda. Necesitamos ayuda desde el santuario y te sostenga. Qué hermoso, ¿verdad? Palabras tan clave, te responda, te proteja, te envíe ayuda y te sostenga. Se lo comparto, que Dios te bendiga muy, muy ricamente. Gracias por conectarte con nuestro programa de salud emocional. En la siguiente presentación vamos a hablar de cómo resolver, cómo enfrentar, cómo orientarnos frente a problemas familiares.